Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy toca hablar del césped del Santiago Bernabéu. Toca daros más detalles para que podáis ver de más de cerca cómo es el nuevo césped y cómo era el antiguo césped del Santiago Bernabéu. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Antes de comenzar con el tema del césped, os recuerdo que tenéis un 50% de descuento en los ambientadores de Glamour Perfumes. Con el código MDJ tenéis toda la información en la cajita de descripción. Huelen muy bien y bueno, yo lo tengo aquí, lo he echado antes de comenzar con el vídeo para oler genial, así que lo dejo aquí. 300 mililitros tiene, así que si queréis que vuestra habitación huela súper bien, os dejo ahí el enlace y aprovechad este código de descuento. Y ahora sí que sí, entramos en materia. Vamos a hablar de cómo es el césped del Santiago Bernabéu, pero vamos a echar un poquito la vista atrás. A finales de agosto más o menos se puso un césped que venía de Cáceres. Tenéis un vídeo en mi canal donde esperaba la llegada del césped por la noche mientras pegaba cromos. En la primera llegada de césped se puso en 3 noches, en 3 días diferentes. Y bueno, tenéis diferentes vídeos en mi canal hablando del césped, de cómo se montaba, etcétera, etcétera. Este césped, como digo, venía de Cáceres, lo montó Tapiz Verde y por diversos problemas duró solo 3 días. Ahora vais a ver por aquí algunas imágenes del césped que me han pasado gente que tenía este césped en su casa, se hicieron con un trocito. Veréis cómo consiguieron ese trocito. Veis que al principio el césped estaba en perfectas condiciones, como cuando llegó al Santiago Bernabéu se instaló el día del Betis, que fue el primer partido que se jugó en el Santiago Bernabéu, ya estaba un pelín mal. Después vino el Mallorca, ya se veía fatal, se veía mal. Y contra el Leipzig, fue contra el Leipzig en Champions, ya estaba totalmente desastroso. Por eso se decidió, pues bueno, cambiar el césped. ¿Cuál fue la razón? No la sé. Yo sinceramente no soy jardinera, no sé qué problema hubo, temperaturas, si están las bandejas. Yo simplemente os digo que la persona que tenía este césped no tenía bandejas y mirad cómo ha acabado el césped. O sea, este césped no hacía tampoco tanto calor y mirad cómo está. Es verdad que no tiene los cuidados que tienen en un terreno de juego, que tienen en un estadio de fútbol, que evidentemente gastan muchísimo dinero para tener un césped al 100%, pero el resultado ha sido el mismo. Os quiero mostrar imágenes de este césped, que seguimos hablando del césped de Cáceres montado por Tapiz Verde, que por diversas razones, como digo, pues se secó. Pero quiero que veáis el grosor de este césped, que lo estáis viendo por aquí en imágenes que os he dejado, el grosor del césped para después compararlo con el nuevo césped. Este césped, como estáis viendo, era un césped híbrido, un césped que se ve que está cosido. Además, lo único que estáis viendo verde es el césped artificial que estáis viendo, pero llama atención tanto el grosor de este césped como también me llama la atención esa malla que tiene. Quedaros con esas dos imágenes. Bueno, en una de ellas aparece hasta una lombriz. La lombriz no creo que viniese con el césped, pero bueno, en fin, estaba ahí. Así que estas son las imágenes del primer césped que se instaló esta temporada en el Santiago Bernabéu. Vamos ahora a hablar del segundo césped. Este primer césped, recordad que se intentó salvar después del partido contra el Leipzig en el Santiago Bernabéu. Se llevó una máquina que inyectaba césped artificial. Estuvo inyectando césped, una semana dieron de margen, mientras que intentaban rescatarlo con diversos cuidados y con esta máquina que inyectó césped por todo el terreno de juego. Al final, una semana después, el césped se empezó a cuidar en serio el jueves, pues al jueves siguiente se decidió que el césped pues no avanzaba y era mejor cambiarlo porque todavía estaban a tiempo para el siguiente partido, que es este domingo
2 de octubre contra el Osasuna a las 9 de la noche. Se levantó todo el césped, esto tardó unos 2-3 días. Llama atención que se levantó con sumo cuidado este césped, es decir, se hizo pues todo lo contrario a montarlo. Se volvieron a enrollar los tepes con muchísimo cuidado y se los llevaron, pero en anteriores ocasiones, por eso digo que se hizo con muchísimo cuidado, porque en anteriores ocasiones, después de la Champions, el césped se levantó con las excavadoras, con los dumper y se tiró. Pero este sí que es verdad que se lo han vuelto a llevar enrollado con los tepes y fueron los mismos de tapiz verde. ¿Dónde está este césped? ¿Se ha reutilizado? No lo sé. Sí que es cierto que los primeros tepes salieron bien, pero las máquinas pisaban este césped y no tenían ningún tipo de cuidado, aunque se seguía enrollando. Entonces, no sé si aún así que las máquinas lo pisen está fatal, se puede rescatar o qué van a hacer con él. Este césped no es el que está en Valdebebas, que el otro día me hizo mucha gracia, que un chico me dijo, no, es que el césped que se quita del Bernabéu es este del Di Stéfano. No, no. El césped que se quita del Bernabéu, el que se quitó después de la Champions, se destrozó y fue a la basura. Y este que lo han enrollado no es el que estáis viendo en el Di Stéfano, porque el que está en el Di Stéfano está en perfectas condiciones. Y este que se llevaron estaba mal. Desconozco totalmente si los de tapiz verde lo pueden rescatar en Cáceres con sumo cuidado, con tiempo, no lo sé, pero lo enrollaron y se lo llevaron. Después de esto vino un nuevo césped que llegaba de Arévalo, viene de Arévalo, es de Novo Green, pero no lo ha instalado la empresa de Novo Green, lo ha instalado Tapiz Verde. Debe de ser que, esto es una teoría mía, no es una información, debe de ser pues, que el Real Madrid tiene un acuerdo con Tapiz Verde y ha sido los encargados de montar este césped, que si veis el directo que he hecho esta mañana tarde a la hora de comer, está en perfectas condiciones, siguen tratándolo, siguen cuidándolo a la perfección los jardineros y para el Osasuna llegará en perfectas condiciones. Todo lo que pase a partir de Osasuna pues no lo podemos saber, esperemos que dure este césped y que por lo menos pues dure esta temporada. Este césped lo vais a ver ahora en pantalla. Es verdad pues que la apariencia, pues como el otro césped, perfectamente verdecito. También es un césped híbrido, como estáis viendo. Se ve el césped artificial, no se ve tanto cosido. Es un césped más finito, como estáis viendo aquí en pantallas. Son otras imágenes que me ha pasado una persona que cogió este césped de los retales que sobraron, ¿vale? Sobraron retales y son estos de aquí, que me ha enviado gratuitamente imágenes, me han llegado a mi correo y son este césped que estáis viendo aquí. Como digo, es un césped que si lo comparáis con las otras imágenes tiene un grosor más pequeñito, sigue siendo híbrido porque está cosido, pero como veis no se ve ese cosido tan perfecto, es decir, está tapado por una fina capa de arena que aunque es híbrido y está cosido, pero una fina capa de arena lo tapa. No sé si me estoy explicando. Os he enseñado una imagen más general como el taquito. Ahí se ve como una arena más oscura. No sé si llega a ser turba, pero la turba ya sabéis que no lo pusieron, no se vio cómo lo ponían. Aquí lleva como una especie de abono incorporada el césped y ahora lo que tiene que hacer es agarrar a la tierra que hay echada, esa arena, que además durante esta semana, creo que fue ayer, echaron arena de río encima del césped, no entiendo muy bien, pero echaron un poquito de arena. Así que nada, este era el vídeo, no sé si os ha servido, tenéis curiosidad por ver más imágenes de cerca del césped, pues bueno, aquí os las he intentado traer, espero que os haya servido este vídeo que os lleva prometiendo bastante tiempo, así que bueno, así es el nuevo césped. Lo que importa, da igual que venga de Cáceres, que venga de Arévalo, que venga de donde venga, lo que importa es que dure y que dure toda la temporada y que el Real Madrid pueda seguir presumiendo de tener una auténtica alfombra verde como lleva haciéndolo todos los años. Son cosas que pasan, que pueden ocurrir, que se estropee el césped. Yo nunca he visto que pasase esto, pero bueno, son cosas que pasan. Las temperaturas eran muy, muy elevadas, así que puede ser una de las causas. La turba no lo sé, yo ya sabéis que no soy experta,
Así que bueno, aquí os dejo este vídeo del césped que espero que os haya gustado y que os haya servido por lo menos para matar esa curiosidad que tenéis algunos. Nada, yo me despido por hoy. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de regalarme un me gusta. Recordad que tenéis el descuento de un 50% en los ambientadores ahí en la cajita de descripción con el código MDJ. Aprovechad esta oferta porque no sé hasta cuándo estará. Así que nada, lo tenéis ahí todo. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.